Exacto, Fede. La reforma tributaria, habíamos hablado cuáles son algunos de los casos de impuestos que se modifican. Yo te mencionaba el impuesto de los autos de gama media, que desaparece. Aumenta el impuesto a los autos de alta gama, que pasa de un 10 a un 17. Se grava la renta financiera. Esto es fácil y es bueno que la gente lo conozca porque hay muchos argentinos que tienen los ahorros puestos en un plazo fijo o que compran LEVAC o una letra del Tesoro. Bueno, la renta financiera se va a gravar siempre y cuando la ganancia supere los 65.000 pesos por año. Lo que se pase, Fede, de ese mínimo imponible, insisto, de 65.000 pesos anuales de ganancia, va a pagar un 5% por año de impuesto. Es decir, el impuesto para los que se empiezan pasando por poco es chiquito, pero para los grandes ahorristas va a tener cierto peso. Es sobre la ganancia, Otro impuesto, Fede, no incluye el capital. Es sobre la ganancia. Claro, claro. Bien. Fede, ponele que vos tenés una ganancia superior a los 65.000 pesos por año, no sé, ganás 75.000 por año. Esos 10.000 que se pasan del mínimo imponible van a pagar un impuesto de 5% anual, que estamos hablando son 500 pesos por año, dividido 12 son unos 40, 42 pesos por mes, más o menos. Bueno, Fede, otro impuesto que me parece muy importante, porque hay mucha gente que tiene o está esperando comprar su primera vivienda o quiere de repente tener su primer departamento. Bueno, si esta ley se aprueba, se elimina el impuesto inmobiliario. Es decir, ese 1,5% que pagamos a la hora de comprar un departamento, una casa, lo dejamos de pagar con esta modificación. Ahora bien, aquella persona que después de sancionada la ley compre una segunda casa, una casa ociosa, bueno, si la quiere vender, si quiere vender esa segunda casa, ese segundo departamento que compre después de la sanción de la ley, esa venta posterior que uno puede hacer, por ejemplo, para intentar tener una ganancia, la diferencia de lo que uno pagó para comprarla con el precio que uno cobró al venderla, ponele, la compré a $100.000, la vendí a $200.000, esos $100.000 de diferencia que yo gané van a pagar un impuesto. Para evitar que la gente especule con la compra de una propiedad, haciéndole pagar un precio caro a quien de repente necesita esa casa. Bueno, estos son algunos impuestos que se van a modificar. Van a pagar más impuestos, Fede, de las azucaradas, definitivamente. Esto y algunas bebidas alcohólicas, con excepción del vino. De hecho, están acá rondando por la Cámara de Diputados algunos integrantes de las cámaras que representan a la producción del champán, del licor, ¿no?, de la cerveza, que están muy enojados. Bueno, esto es una serie de modificaciones porque el Estado quiere, en algunos casos, bajar los impuestos y en otros recaudar más para poder tapar un poco el bache del déficit fiscal. Una vez que termine esto, Fede, a las 4 de la tarde no hay una comisión, hay un plenario, presupuesto y Hacienda, y se le suma previsión social, que van a discutir la reforma previsional. Es decir, Fede, la reforma que modifica el sistema por el cual se actualizan los haberes jubilatorios de nuestros abuelos, ¿no? Y que esto está desatando alguna polémica. Tenemos algunas placas que me gustaría, Fede, decirme vos si te parece, vamos a ir viéndolas. Mira, vamos a comparar. Mira, con la fórmula actual, es decir, si la ley no existiese, con esta fórmula actual, un jubilado argentino pasaría a cobrar en el mes de marzo del año que viene, un aumento del 12%. Si hoy cobra ahí rozando los 7.200 pesos, pasaría a cobrar un aumento de 880 pesos. Ahora bien, con la fórmula que propone la ley que trajo el gobierno al Congreso de la Nación, el aumento de marzo es muy inferior, es de 5,7%, serían unos 413 pesos. Un poquito más de la mitad. Ahora bien, Fede, con la fórmula nueva, que no actualiza de manera semestral, sino actualiza trimestralmente, habría en el mes de junio un segundo aumento del 6%, es decir, unos 459 pesos. La cuenta matemática por ahora indica que con la fórmula que existe hoy en día, los jubilados tienen un aumento superior del aumento que van a tener una vez aprobada la ley con la fórmula nueva. ¿Por qué? La fórmula actual, Fede, actualiza la jubilación de dos maneras. Por un lado, con un índice basado en la recaudación tributaria de los argentinos y en segundo lugar con un promedio de las paritarias. En cambio, la fórmula que propone el gobierno tiene dos ataduras para ajustar la jubilación. Por un lado, el 70% del haber jubilatorio se adecúa al índice de inflación vigente según el INDEC.
y el 30% del haber jubilatorio restante se actualiza según el famoso RIPTE, que es el índice de promedio de las paritarias que se cierran en la Argentina. ¿Cuáles son los inconvenientes, Fede? El tema es que el cambio de un sistema a otro, el famoso empalme del cual hablaba la doctora Carrió, perjudica a los jubilados. Por eso, en el mes de marzo estarían cobrando menos de lo que cobrarían con el sistema actual. Y en segundo lugar, la pregunta que es, digamos, irrevocable, que uno se hace es, si el gobierno dice que va a ahorrarse 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos con la modificación de un sistema a otro, evidentemente hay 100.000 millones de pesos que no van direccionados a un sector de la sociedad, en este caso a los jubilados. ¿Cómo argumenta el gobierno que este sistema es mejor, el nuevo, que el sistema actual? Dice, mira, el hecho de que lo atemos a la inflación te permite que, por ejemplo, teniendo un año malísimo de inflación como 2014 o 2016, ese año malísimo de inflación no va a perjudicar a los jubilados que, si uno mira lo que pasó con las jubilaciones en 2014 y en 2016, quedaron con un poder de compra bajísimo, porque la inflación fue altísima. Bueno, este es el argumento con el cual convencieron al bloque de Cambiemos, sobre todo a la coalición cívica y aparentemente también a los diputados que representan a los gobernadores en el bloque Argentina Federal. Y si no hay sorpresas, el martes que viene el gobierno va a conseguir los números para que esto sea ley y empiece a implementarse desde el 1 de enero del año 2018.